33 minutos, 8:33 en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Queremos recibir a los tiempos al ingeniero Juan Carlos Camacho, ex legislador de la Asamblea Nacional. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a Radio Morena, ex legislador. Buenos días, el gusto es mío, a las órdenes. Cuánto gusto, ingeniero, ¿cómo le va? Y muy bien, Muy ¿no? bien, gracias. Ex legislador. Oiga, vamos a empezar. Yo sé que queda el bichito, el sabor ese, el toque mágico cuando se actúa en política en aras de aplicar y poner en práctica aquellos lineamientos esenciales del concepto básico de la política como tal. Un hombre de su naturaleza con algunos periodos, el ingeniero y magíster en comunicación y desarrollo Juan Carlos Camacho Dávila, con él podemos hablar, incluso tengo una muy buena noticia, él la maneja mucho más porque estaba en el tema maíz, la producción de maíz para este año es realmente expectante, o pasa ya de expectativa, marca las líneas de una extraordinaria producción. No sé si por allá en lo alto de la provincia de Bolívar, cómo la está pasando Juan Carlos. Un abrazo, Roberto Figueroa le saluda. Un gusto, Roberto, siempre un honor estar en Radio Morena. En realidad, la política es una de las actividades más apasionantes que hay, pero también hay otras importantes, sumamente importantes, como la agricultura y la agroindustria, a la que yo me dediqué durante algún tiempo, y luego ahora por mis otras actividades, tanto políticas como familiares, porque soy un abuelo a tiempo completo, entonces he dejado la agroindustria a un lado. Pero siempre hay problemas en el sector agrícola porque no hay una concepción real de los que están manejando el poder político en su momento. Favorecen a ciertos grupos y no a la cadena de producción. Entonces, las importaciones de maíz en momentos de cosecha siempre serán perjudiciales para el agricultor, que es el más débil de la cadena, siendo el que más hace la producción, el que importa, el que da la posibilidad de que existe el maíz. Hablo del maíz amarillo, que se da en el subtrópico de Bolívar, en los ríos, en Manabí, en Guayas. Esa producción que sirve de alimento, luego a través del balanceado, para chanchos, pollos y otras especies, genera la cadena. Pero cuando se importa, se tumba el precio y entonces el agricultor termina siempre perjudicado, siempre perjudicado. No es que quiebre, no es que cierre las puertas porque la cosecha le ha ido mal. El agricultor a veces es necio y sigue y se endeuda y paga intereses, y cuando el banco ya no le da, va al sistema alternativo que es carísimo, el chulco, pero por tratar de sobrevivir. Eso no ha entendido y no entenderán, creo yo, nunca las autoridades, porque generalmente llegan quienes no conocen a fondo el tema de la cadena. Cuando tuve el honor, hace años, ya más de 20, de ser subsecretario de Políticas y Comercio Sectorial del MAG en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, yo prohibí las importaciones. No pasó nada. A los señores del balanceado, a los señores de Pronaca y otras, no les pasó nada. Prohibí las importaciones y lo único que pasó es que el agricultor por fin recibió un precio justo, y producto de ese precio justo que recibió hubo luego un agradecimiento al gobierno que, caído el presidente Lucio Gutiérrez, las siguientes elecciones arrasó en la provincia de Los Ríos, porque 80,000 maiceros y sus familias reconocieron que le habían dado una gran posibilidad de que surja con precios reales. Eso no vamos a volver a ver, porque llegan a las funciones, como digo, sin la experiencia, el conocimiento, el tema de lo que hay que hacer y por qué debe hacerse, y entonces juegan y dan permisos de importación, y hay gremios que se llaman asociaciones, cooperativas y otros que se convierten en cómplices de este sistema y consiguen cupos, y los cupos los venden a los mismos importadores que son los productores masivos de la industria de balanceados. Entonces, mientras no se haga conciencia y se conozca a fondo el tema y se tenga funcionarios de primer nivel que sepan lo que hay que hacer, va a haber el problema y los agricultores seguirán siendo la última rueda del coche.
Por el otro lado, en la provincia de Bolívar somos productores de maíz blanco, de mote, de choclo. Las cosechas de choclo han sido maravillosas hasta hoy, que empieza un gran problema que tiene el cantón Chillanes, que empiezan los vientos huracanados y se ha caído el maíz porque no hay una semilla que tenga la posibilidad de un arreglo genético para que resista los vientos de esta naturaleza. En el amarillo sí tenemos semillas mejoradas que resisten los vientos y no se han caído, pero en el maíz blanco se ha perdido mucho dinero y se va a seguir perdiendo. Juan Carlos Camacho. Este dato se lo di a la audiencia hace unas semanas atrás. Mire que hace muchísimo tiempo, a pesar de que en el primer ciclo, producto de los estragos del invierno, se perdió. Solo mi provincia, Manabí, supera para esta producción 2025 y del amarillo, y usted sabe que los microclimas en la provincia de Manabí permite, incluso entre la especie del amarillo hay uno menos amarillo, y el amarillo, el criollo, es el de la sabrosa tortilla de maíz, el más idóneo, el más adecuado. Pero hay una buena noticia: 19,9 millones de quintales, superando solo Manabí a Perú y Colombia. E incluso hay algo mucho más agradable y que encaja en lo que usted reflexiona. Ojalá el precio justo para ellos llegue. Porque él no es necio, no quiero contradecirlo, ingeniero Juan Carlos Camacho. Ese hombre, esa mujer, lo único que sabe es sembrar. Y lo que necesita es lo que usted muy bien hace la retrospectiva. Caramba, los que estaban animados, queriendo ya crear condiciones para atraer maíz y poner en mucha más situación apremiante a los auténticos productores, como que hace el pueblo llano un lero lero, ¿no? La producción solo en Manabí supera un promedio de 170 quintales por hectárea. 170 quintales. Algunos cantones manabitas incluso han registrado hasta 200 quintales por hectárea. Es un reporte que se ha hecho de esta producción 2025, superando a la producción de Perú y la producción de Colombia, solo en Manabí. Y el resto del país, me imagino, como usted señala, con estas características, su provincia, el blanco ha sufrido, pero allí sí hay que trabajar para hacer respetar el precio justo al que más se saca la madre, que es el auténtico productor, el que cosecha, y solo sabe hacer eso. Por eso no es necio y busca, como usted señala. Si no hay la política pública de largo aliento, hasta el churquero cae en manos de esta naturaleza de inescrupulosos en muchas ocasiones. Y esa mano, lamentablemente, del intermediario, que solo busca ganar él, y la última rueda del coche se convierte, el que sufre, el que trabaja, el que produce, ingeniero Juan Carlos Camacho. Sí, ese es el gran problema. Ahora, la cadena se compone de los productores, los intermediarios y los industriales finalmente, que son el gran beneficiario de esto. ¿Por qué son el gran beneficiario? Porque tienen buena calidad de producción nacional y tienen el precio que ellos acomodan. ¿Cómo controlan el precio? Con las importaciones, porque no las requieren, sino que al tener un stock importado, le dicen al agricultor o al agroindustrial que está en el medio, a tal precio te pago y si no, no te compro. Y como para Colombia y Perú no podemos sacar nosotros, porque Perú tiene costos bajos en términos de salarios especialmente y buena producción, aunque produzcan menos que nosotros en cantidad global, el costo de ellos es menor, más bien nos meten de contrabando. Y en el caso de Colombia, que consumen mucho maíz, mucho más que nosotros, tienen el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y reciben sin impuestos la producción de maíz americana y en algunos casos sumamente barato, porque Estados Unidos tiene soberanía alimentaria por 5 años guardados siempre todos los productos en silos o en refrigeradores inmensos, en cuartos fríos, y solo cada 5 años van reemplazando y lo que sale le venden muy barato, a veces donan a países que están con hambruna, que están en pobreza, que están en crisis, y hay países africanos, por ejemplo, que no consumen maíz, que no tienen la costumbre de consumir, y la donación la venden en alta mar y llega a los países que lo permiten. En el Ecuador ha pasado también en algún tiempo que venían esas compras muy baratas y quebraban al agricultor finalmente. Pero esperemos que haya un poco de conciencia en el gobierno actual y frene al máximo las importaciones y dé posibilidades al verdadero agricultor
de producir mejor. Ojalá pudieran traer semillas calificadas. En Estados Unidos hay semillas que no permiten ahorita salir hacia otros lados y que ellos ya producen hasta 500 quintales por hectárea, pero no dejan salir las semillas para tener ellos el monopolio, el control de la producción. Pero tan buena amistad que ahora tenemos con Estados Unidos de gobierno a gobierno, pues se les puede pedir que faciliten esas semillas y darle a nuestro agricultor un gran respiro. 8 de la mañana con 44 minutos. Ingeniero Juan Carlos Camacho, en su experiencia como legislador, quiero preguntarle, porque ha habido todo un alboroto a propósito de una lista de desvinculados familiares de legisladores que ocupaban cargos en la Asamblea Nacional. ¿Esto es de ahora? Le pregunto, porque el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ha planteado que por las rectificaciones, por las correcciones que se han hecho a la norma, y él plantea una reforma que por eso se puede desvincular, que ahora recién se va a prohibir que familiares de legisladores sean parte o ocupen cargos en la Asamblea Nacional. Le pregunto, ¿esto es de ahora? Esto estaba tan bien configurado en la ley y en el reglamento que nunca hubo problemas. ¿Por qué no hubo problemas? Porque la autoridad nominadora de la Asamblea Nacional es el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que lo preside el presidente de la Asamblea. En tiempos pasados, y yo digo que a veces hay que reflexionar con Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando la Cámara de Representantes se reunió bajo la presidencia de don Assad Bucaram, calificaron a cierto equipo técnico y administrativo y asesores, uno por bloque parlamentario. El CFP con 30 diputados tenía un asesor y cada uno de los diputados tenía una secretaria. Y así pasó cuando yo fui diputado del 88 y el 92. Luego viene la sorpresa que con la nueva estructura, tanto constitucional y la ley orgánica de la función legislativa que nace con la Constitución, recordemos que en el anterior tiempo, Congreso y Cámara de Representantes se funcionaba con un reglamento hasta el 98. Y entonces ese reglamento era muy sencillo y muy práctico y manejable y se basaba con las leyes generales. El nepotismo ha sido una ilegalidad que ha existido en la figura penal inclusive y ha existido en la práctica. ¿Qué significa? Que una autoridad nominadora nombre a alguien bajo su dependencia, pero en la figura del cuerpo colegiado de la Asamblea, el CAL, como nominador, lo que hacía es pedirle al legislador que dé los nombres de las personas que van a trabajar en el equipo legislativo con ciertos requisitos. Por ejemplo, el asesor 1 debe tener un título de tercer nivel, el asesor 2 puede ser un bachiller con una experiencia y los asistentes pueden ser bachilleres. Y calificaba la idoneidad. El asambleísta, al asumir el cargo, firma un documento donde declara si es que tiene parientes, en qué grado de parentesco en la asamblea o en el sector público. El caso mío, yo cuando llego esta última vez a la asamblea declaro que la doctora Raiza Vargas Secaera es mi familia. Más allá del cuarto grado, es hija de un primo hermano, es mi sobrino, pero no en sanguinidad, no llega al cuarto grado de la prohibición, pero sin embargo ella ya estaba 10 años trabajando allí y hoy es la asesora del presidente Olsen. Estaba también mi hijo Gustavo en el sector público, en el Ministerio de Finanzas a esa fecha, era funcionario de carrera. Yo declaro, tengo estos dos parentescos, uno en la asamblea, otro en el sector público. Eso hacen todos cuando tienen esos parientes, tienen que declarar. Si no han declarado, viene una falla que debe ser conocida en su momento por las autoridades. Pero en el momento actual yo creo que se está haciendo mucha noticia y decían nuestros mayores, más el caldo que los huevos. Ni siquiera publican la lista porque no sé en qué se basa, porque no son delincuentes para estarles protegiendo la cara o el nombre y poner las iniciales. Si es que ha habido, debería de decirse. Si es que van a sancionar a los funcionarios sacándolos,
deberían también merecer una sanción los que sugirieron esos nombres a sabiendas de que no podían. Pero como digo, se basarán y reclamarán el derecho de haber puesto los 4 nombres y era talento humano el que debía calificar. Pero talento humano tampoco son adivinos para saber si son parientes o no. Ahora, aquí viene una cosa que debe llamarnos a la reflexión profunda. ¿En quién confía más una persona? ¿En sus parientes o en los que le ponga el partido? A veces los partidos quieren poner los asesores, quieren poner y ponen, como hemos visto en algunos casos, hablan del sobrino del señor este prófugo ahora, que ha sido violador o presuntamente ha violado a una niña de 12 años, pero ellos saben que es cierto porque lo han expulsado de sus filas. Digo, al sobrino de él le han puesto de asesor de una señora Jacome. Entonces, la señora Jacome será la culpable o el partido. Ahí viene una serie de inquietudes que deben causarnos, que para el partido no hay sanción, pues no consta como nepotismo que el partido le diga al asambleísta, ponle a este, a este, a este. Y se saben los corrillos que la mayoría de los partidos ponen ahí a su gente a trabajar. Y entonces el asambleísta termina poniendo uno o dos de los 4 miembros, pero eso no es todo, pues el presidente de la Asamblea tiene la capacidad de nombrar más de 200 cargos de libre remoción. ¿Y de dónde salen esos nombres? De los partidos políticos y de los asambleístas. Porque no dentro del cupo, pero puede tener una injerencia y sugerir y dar, y a veces dan buenos currículos y hay buenos empleados, buenos asesores que en el fondo hacen mover la administración, hacen mover la marcha de la asamblea. Pues muchos asambleístas llegan sin saber absolutamente nada y algunos se van a sí mismos. Esa es una realidad. Y otros vienen simplemente a obedecer, recordemos los dichos de las asambleas anteriores, levanta manos, agacha cabezas y ese tipo de cosas, tanto así que en las estadísticas hay gente que no interviene en los debates siquiera. De manera que hay que reconocer también que hay un aparato burocrático legislativo que funciona y hace funcionar. La unidad de técnicas legislativas que antes se encargaba el secretario todo, ahora existe este cuerpo interno que revisa que los proyectos tengan la validez necesaria como para pasar al CAL. No es vinculante, pero asesora. Luego el CAL califica, ¿no? Y llega a las comisiones. Y hay veces que cuando la comisión termina el trabajo se resuelve archivarlo porque no ha valido para nada. Entonces se pasan filtros y esa es la influencia. Y ahí viene el tema de la falta de conocimiento de algunos legisladores y de algunos equipos asesores que no pueden filtrar antes y dejan que pase y llegue hasta el archivo cuando eso ha costado a la Asamblea y al país, por supuesto, porque la Asamblea se nutre del presupuesto del Estado que viene de los impuestos y de los ingresos de producción petrolera y minera ahora. Entonces, el tema es delicado en cuanto a que digan se va a arreglar el problema sacando a 40. No se arregla porque esos 40 serán reemplazados por el propio legislador sugiriendo nuevos nombres al eh, CAL que deberá nombrarlos necesariamente porque así está hecho para que tenga ese equipo. Aquí lo ideal, y en algún momento lo planteamos en una posibilidad de una gran alianza, sería quitar todo, que el legislador tenga su cargo por su responsabilidad y contrate al que le dé la gana, pero con su plata, y se asesore, porque tampoco hay asesores multidisciplinarios que sepan todo, para que puedan asesorar de todos los temas que se manejan en el Parlamento. Hemos habido algunos legisladores que por nuestra naturaleza política, de experiencia administrativa pública y privada, hemos conocido varios temas, pero habrá muchos que sean especialistas en un solo tema y asesores igual. Entonces, a lo mejor fuera necesario que contraten por temas individualmente cuando necesiten en algún tema, o tener un cuerpo multidisciplinario de asesores en la Asamblea para que asistan a los que puedan preguntar, expliquen más, háganme saber, pero generalmente los partidos políticos, y este caso que está polarizado y que hay una mayoría definitiva y fuerte, no van a consultarle a nadie, pues sino que va a pasar como ha pasado hasta ahora, se aprueba, se vota, ya el joven, más joven de la Asamblea, don Dominique Serrano, declaró que por qué le critican por dibujar
cuando él sabe que no necesita estar atendiendo lo que hablan porque ya la orden de cómo votar viene del partido. Frente a esa realidad, hay que darle algún otro tratamiento para mejorar el tema de los asesores y asistentes. De lo contrario, solo será un cambio a nombres y seguirá igual. 8 de la mañana con 54 minutos. Ex legislador, quiero aprovechar también su experiencia para hacerle otra consulta. Oiga, Mayrita, si va a pasar a otro tema, déjeme recordarle algo al legislador, ex legislador, que lo dijo. Es también la persona, la probidad, el ser humano se acredita. Él dijo que hizo un acto, lo puede hacer cualquiera. Usted notificó que tenía tal o cual hijo, tal o cual pariente, familiar, cercano, ¿verdad? Porque desde el año 2014, si mal no recuerdo, ya yo estoy poniéndome un poquito también, ya he entrado en años, en el 2014 la ley, la LOCET, el COID y otras normas establecieron algunos cambios e introdujeron prohibiciones, la propia LOCET, e incluso, ¿desde cuándo está vigente la Constitución de la República? La actual. 2008. 2008. El nepotismo. Y aquí y en cualquier lugar lo que no debe permitirse, hay casos sonados. E incluso cuando hay inobservancias, tiene que estar atento el ciudadano. Dijeron en algún momento que no calificaban una candidatura porque podría. Cosa que no establece las normas. Él podría, ¿no? Ese tipo de situaciones de manera selectiva. El doble rasero no debe de prosperar porque le hace muchísimo daño, no da transparencia. Hay la necesidad, la persona como tal, y por eso me atrevo a reflexionar lo que usted acaba de señalar, es el elegido. Y cuidado, porque ahí van a tener un pocotón de problemas, porque si deviene una autoridad de elección popular, ayer lo veía que trataba de explicar el actual presidente de la Asamblea Nacional, un tema que no admite otra explicación, deviene de la expresión de la voluntad popular. Eso es intocable. Si la expresión popular dijo, el señor Juan Carlos Camacho va a representarnos con tal cantidad de votos, favor que le da, tarea que le da el mandante, el ciudadano en las urnas, eso no admite este tipo de análisis. Pero lo otro sí, el nepotismo, Constitución de la República. Tráfico de influencias, establece la normativa pertinente. Ingeniero, usted ha sido legislador varios periodos. Se congeló, nos perdimos el contacto. Yo sí le oigo. Le hago esa reflexión porque usted ha tenido varios periodos y no se ha movido la Constitución desde el año 2008 para acá, ¿no? ¿O ya cambiamos la Constitución? ¿Se reformó? Ha habido parches de reformas por las consultas populares, pero que no han tenido relación con la actividad administrativa cuanto al nepotismo o a la forma de nombramientos. De hecho, se llama y se debe llamar a concurso de méritos en ciertos niveles y no se ha llamado hace años, por eso hay los nombramientos provisionales y los contratos ocasionales, que son otro juego tremendo que existe en la propia Asamblea. La señora Viviana Veloz, a los días de marchar, se dejó poniendo como a 16 o 20 de sus cercanos, agnados y cognados en nombramientos provisionales, capaz de que no les puedan sacar luego hasta que haya un concurso. Y finalmente nunca llaman a los concursos. Y esto es una cosa terrible porque en otras áreas de la administración pública los nombramientos así les tienen en zozobra. Y eso se presta a que les chantajeen, que les acosen, que les cobren por mantenerles en los contratos estos ocasionales o en los nombramientos provisionales. De una vez debe llamarse a los concursos y terminar con ese chantaje permanente. Ahora, en el tema del nepotismo, como hemos dicho, es penado, está en la Constitución, pero el punto es que refiere a la autoridad nominadora y el asambleísta como tal no se constituye en nominador, porque él no contrata, él no nombra, él no revisa documentos, él manda la lista y en talento humano le revisan los documentos y pasa a la orden del presidente de la Asamblea. Entonces, a lo mejor los 40 tengan un parentesco con el señor Olsen, que no creo sinceramente, porque le veo a él lleno de buenas intenciones, de esa fuerza de la juventud y la voluntad del novato,
hace que tenga estas reacciones que está teniendo. Ya irá sentándose. Sí. Son las 8 de la mañana con 58 minutos en Radio Morena. La gigante del Pacífico decía que quería consultarle por su experiencia, aunque no es abogado, no es doctor en leyes, pero quería consultarle. En la Asamblea Nacional se han aprobado algunas leyes, algunas con carácter económico urgente, la mayoría, pero 3 de las primeras que se aprobaron han tenido la suerte ya de recibir varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Ya aproximadamente son 24 demandas de inconstitucionalidad. Inclusive la última que presentó es de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública. Esta ley ya es ley porque está publicada en el registro oficial, es la que más demandas de inconstitucionalidad ha recibido. Las demás también, pero esta es la que tiene mayores demandas o acciones de inconstitucionalidad. ¿Cuál es su criterio al respecto de estas leyes aprobadas y también de este recurso constitucional ante la Corte como el máximo organismo de constitucionalidad en nuestro país? Creo que hay muchos asambleístas que están en la mayoría de gobierno que temen decir verdades o debatir o no conocen. Y entonces dejan pasar lo que propone el equipo de gobierno o el equipo de mayoría que hace y redacta los informes para las comisiones. Eso ha traído problemas y yo creo que va a caerse alguna de estas leyes en la Corte Constitucional. De hecho, el propio gobierno, a través de algunos de sus voceros dentro de la Asamblea, ha dicho que en una nueva ley reformarán la ley recién aprobada y cuestionada en la Corte Constitucional sobre la jubilación, cosa que no estaba para nada clara en cuanto a que cambiaban o no la edad, o lo que querían es quitar esa indemnización especial que tiene un jubilado del sector público para recibir una gran cantidad de dinero bajo una fórmula que dejó hecho el presidente Correa en su momento, pero hay que recordar también que el presidente Correa hizo aprobar en la asamblea de su momento y él ejecutó, pero nunca dejó pagando. Y le tocó a Lenín Moreno empezar a pagar atrasado, Lazo pagó otro pedacito y así fueron dejando una mora permanente. Entonces la gente con la zozobra de que ya no le pagaron a algunos a tiempo, ahora con esta ley que bajaba o subía a 65 años la posibilidad de jubilarse para recibir este incentivo jubilar, se declaró en terror, pues y salieron a las calles y han ido los gremios. Ahora la Corte Constitucional va a declarar inconstitucional o con lo que se ha aprobado en la otra ley, en la de áreas protegidas, que nada tiene que ver con la reforma a la ley anterior de integridad, pero así lo han aprobado. Entonces, a lo mejor las dos tengan problemas, a lo mejor las dos sean cuestionadas en la Constitución y al final quede como estaba. Ingeniero Juan Carlos Camacho, las tres, parece que dijo el no saber, temor y algo más, dijo usted, que tengan. Gravísima responsabilidad que le ha encomendado a 151 hoy legisladores, el ciudadano, el mandante, el que no debe de perder el escrutinio que también lo franquea, lo garantiza la Constitución. El escrutinio a cada uno de estos actos. Porque necesitamos Sí, transparencia, transparentar las el cosas. pueblo debe estar atento. Pero aquí hay un problema. Hay un gran sector del pueblo que probablemente es el que más opinión puede hacer y maneja redes sociales, por ejemplo. Pero en la demanda de trabajo, que es inmensa en el Ecuador, se ha convertido en grupos de adulos a los legisladores del momento. Y esa parte que está prohibida también en la Constitución, tramitar empleos por parte de los asambleístas en el sector público, no se está controlando. Ahí tiene una tarea inmensa el presidente Olse para chequear a sus compañeros de bancada para saber qué está pasando en las provincias, quiénes son los que están poniendo las autoridades. En mi provincia, claro, nadie lo va a decir con pruebas fehacientes, pero todo el mundo sabe que si no pasa por el asambleísta de gobierno, no se puede posesionar en más de la mitad de los cargos. Creo que en el 80% de los cargos, si no tiene el visto bueno, no pasa.
Y así en las demás provincias se conoce y en el país también. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que también ahí debería verse la razón de los hechos estos para sancionar a quien merezca una sanción. Pero no queda ahí el tema. Tampoco se está calificando a mucha gente. Hoy nomás en la mañana he visto una protesta sobre el nombramiento de un gerente de hospital en Quito que no tiene título, cuando el perfil profesional para ser gerente de un hospital requiere de un 4º nivel en gerencia de salud. Eso está definido en las leyes, porque no puede manejar un hospital cualquiera, pues, ¿no? Pero ahí está, lo han nombrado y ojalá reflexione y ojalá no sea un fracaso. Un abrazo cordial, ingeniero Juan Carlos Camacho. Eso último que usted dice. Ciudadano, haga usted la denuncia y ahí sí exija la reserva, porque así lo establece. E incluso, bueno, ¿qué voy a esperar del Consejo de Participación Ciudadana si no puede cumplir con lo que tiene en el orden de designar autoridades? Esa es una tarea del Consejo de Participación Ciudadana, receptar. Eso dice la Constitución. Y preservar al denunciante que dé casos concretos de lo que usted acaba de señalar en su comunidad, en su entorno, en su cantón, en su provincia. Se pueden estar dando este tipo de actos de corruptela, denunciar y exigir que preserven su identidad. Denunciar estos casos de corrupción. Pueden hacerlo, deben hacerlo. Así lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Ingeniero, un abrazo. Esperamos verlo pronto por acá, el ingeniero Juan Carlos Camacho. Buen día. Un abrazo de vuelta para ustedes. Muchas gracias. Estaré visitándoles algún rato ya en persona. Está invitado, ingeniero Juan Carlos Camacho. Ojalá que pueda estar pronto con nosotros por las fiestas de Guayaquil. Está invitado. Voy a organizarme para estar ahí. Y 30 años de Radio Morena. Así es, estamos de cumpleaños, 30 años en este mes de julio. 25 de julio cumplimos 30 años. Ojalá que pueda acompañarnos. Sabemos estaremos ahí. De sus ocupaciones, pero lo esperamos cualquier momento. Atentos oyentes de Radio Morena, cuidado y se pasa. La calendarización le coge en este mes de julio.